vamos a pasar un momento, el plato fuerte, y nos va a estar compartiendo la palabra el pastor Dani Blandón. Dani, compártenos la palabra, bendícenos. Dios te bendiga, iglesia. ¿Puedes tomar asiento? Antes de ir a la palabra, tengo también un par de anuncios que darles. ¿Cuántos saben lo que hay el próximo fin de semana? ¿Qué tenemos? Congreso de matrimonios y parejas. Y sabe, ha sido un éxito la convocatoria de este congreso de matrimonios, lo cual nos alegra gratamente porque vemos cómo Dios tiene una firme intención de bendecir las vidas, de bendecir las vidas, de seguir obrando en los hogares, en los matrimonios, en las parejas. Así que comenzaremos el viernes a las 7 de la tarde, pero aquellos que tienen idea de asistir al congreso, pero que nos han dicho, mira, no podemos asistir al cierre del congreso por presupuesto para la cena de gala. Después de mirarlo y valorarlo, podéis venir al congreso sin asistir a la cena de gala que vamos a tener el sábado 7, ¿vale? Y solamente va a costar 10 euros por pareja. Así que si tú quieres asistir, si quieres venir, háblalo conmigo o con mi esposa. Pero eso sí, tenemos hasta el martes para apuntarnos, es importante. Y luego los que todavía están ahí dudosos de poder asistir a todo el congreso y cerrar con la cena de gala que tendremos en el Chiscón, nos quedan 2 o 3 plazas todavía disponibles, así que si quieres ir a todo el congreso con la cena, puedes hablarlo directamente conmigo al final de la reunión para que puedas asistir y no te quedes fuera de lo que vamos a vivir este fin de semana. ¿Amén? ¿Sí? ¿Se ha entendido la información? Ok, perfecto. Y lo segundo que quería decirte antes de ir al mensaje es que hoy tenemos talentos también al final de la reunión. Usted va a encontrar ahí fuera un talento pro templo que se hace para la iglesia de Villalba. Así que si usted quiere colaborar y participar, ahí al final tendrá unas ricas empanadas colombianas. Y también estamos haciendo una rifa por si usted quiere participar de un espectacular horno microondas. Así que puede ser regalo de Navidad de alguien. Luego también puede hablarlo con nosotros para poder ser de bendición en este talento. ¿Amén? ¿Sí? Y ahora que ya descansó, lo voy a pedir que se ponga de pie ahí en su lugar y que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, y vamos a ir a la palabra de Dios que hoy se titula Una perspectiva diferente. ¿Cómo se titula? Una perspectiva diferente, y es importante que hoy podamos ver lo que Dios quiere hablarnos a través del mensaje de su palabra. ¿Sí? Me gustaría, no sé si Evelyn puedes ayudarme un poco en el piano, si estás por aquí o alguno de los pianistas de la alabanza. Si se puede, si no, César la guitarra. ¿Sí? Hebreos capítulo 10, versículo 35, dice así la palabra de Dios. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué cosa? Diga conmigo, la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Leamos nuevamente solo el versículo 35, y si lo podemos leer juntamente se lo voy a agradecer. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Padre, hemos abierto tu palabra y por ella somos nosotros bendecidos. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. En esta hora, Dios amado, Señor, cubrimos nuestras vidas una vez más con la sangre de Cristo, Señor, en esta mañana, Padre. Y Señor, llevo cautivo todo pensamiento que se levante en contra de tu conocimiento, cautivo a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús, Señor. Y ato, Dios, todo espíritu de duda
de temor, de incredulidad y de control mental en esta hora. Señor, lo echo fuera de este lugar en el nombre de Jesús, Señor, y asimismo todo espíritu, Señor, de brujería y de hechicería en esta hora lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús, Señor, declarando que en este lugar hay libertad porque aquí está tu Espíritu Santo, Dios, en el nombre de Jesús. Y así como está, por un minuto o dos tal vez, adore a Dios ahí en su lugar con sus palabras, con su corazón. Exalte al Señor en el cual usted cree, en el que creemos, el Dios Todopoderoso, el que es el eterno, el sublime. Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana, Padre. Tú eres grande, tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor, tú eres eterno, Dios. Disponemos nuestro corazón para ti, Dios, a través de la adoración, a través de la alabanza personal, íntima, genuina de nuestra vida, Señor. Porque sabemos lo que está escrito en tu palabra, Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca, Señor, y que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Por eso en esta mañana, Dios, loamos tu nombre, Señor, te bendecimos, te exaltamos a ti y te glorificamos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, iglesia? Gracias, César. Una perspectiva diferente. ¿Cuántos viven sabiendo hacia dónde se dirigen? Uy. Cuidado con eso, porque si no sabemos a dónde vamos, no vamos a llegar a ningún lugar. Tenemos siempre que tener una perspectiva de vida correcta para saber conducirnos y para saber dirigirnos por esta vida hacia el destino o hacia el final que nosotros hayamos emprendido en función y en base a lo que hemos decidido creer. Cuando alguien se casa, no se casa sin más, sino que lo normal es que tenga un proyecto de vida en pareja, que tenga un proyecto de vida familiar, que tenga un plan de vida. No, el matrimonio no es algo para tomarlo a la ligera, sino que debe haber un más allá, una vista a largo plazo en el que dos personas deciden unirse. ¿Para qué? Para establecer el gobierno de Dios en esta tierra a través del diseño de la familia que Dios creó, con miras a que en el futuro se pueda ¿qué? Construir y edificar en base a la perspectiva de vida con la que un día decidimos llegar al altar. Y así con cualquier cosa que nosotros emprendamos. Aquellos que deciden apuntarse a la autoescuela para sacarse alguno de los carnets de conducir, a que no lo hacen diciendo me voy a apuntar solo porque me sobra el dinero, voy a pagar lo que cuesta la matrícula, las clases teóricas, las prácticas y ya está. ¿Verdad que no? Nos apuntamos con un objetivo, con el objetivo de alcanzar el propósito que nos hemos trazado y tenemos una perspectiva de que vamos a poder llegar a la meta. ¿Verdad? ¿Es así o no es así? Y así con cualquier área de nuestra vida. Pero aquí hemos leído que no debemos perder nuestra confianza porque tiene grande galardón. Y aunque ciertamente el autor de los Hebreos cita este pasaje en el contexto de una advertencia que hace al que peca deliberadamente, nosotros podemos tomar la palabra de Dios también para aplicarla a nuestra vida y entender que la palabra tiene el poder para cambiar nuestro ser interior, para conducirnos, para corregirnos, para instruirnos y para guiarnos, por supuesto, a toda verdad y al cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Usted lo cree? No podemos leer la palabra nunca, jamás, sin creer en nuestro corazón que ella nos va a conducir al plan de Dios en nuestra vida. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, ciertamente el deseo de Dios para la humanidad es que ninguno perezca. ¿Sabía usted eso? Ese es el deseo de Dios, que ninguno perezca en esta tierra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ocurre que precisamente el arrepentirse es algo que al ser humano no le gusta hacer. Diga conmigo, el arrepentimiento es algo que al ser humano no le gusta hacer, porque ello requiere una negación personal y no nos gusta. Requiere una privación de los deseos del alma frente al siempre y bueno gobierno del Espíritu sobre el alma. Pero el arrepentimiento o el tener una actitud
de entrega, de rendición delante de Dios, es algo que debido a nuestra naturaleza humana, que debido a lo que arrastramos desde el huerto del Edén, jamás nos va a agradar, jamás nos va a gustar. Por eso, el problema no solo de arrepentirse, sino de buscar la reconciliación cuando sufrimos una afrenta, cuando sufrimos una ofensa. O alguien dice, a mí me resulta súper bien perdonar. ¿Verdad que siempre cuesta? ¿Por qué? Porque se cruza el alma, los sentimientos, las emociones, los deseos, y no nos gusta hacerlo. Pero es necesario dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Ahora, en este camino de vida y de esperanza que hemos decidido voluntariamente seguir y elegir en nuestra vida cristiana, hay dos cosas que son absolutamente necesarias para poder alcanzar y obtener no solo la vida eterna que Dios nos ha prometido a través de Cristo, sino también en esta tierra la plenitud de vida que Jesús vino a darnos muriendo en esa cruz. Hay dos cosas que son necesarias para su vida y para mi vida para alcanzar el plan de vida y el propósito de Dios que Él tiene con nosotros. Estas dos cosas son la fe y la paciencia. Puede levantar su mano conmigo si quiere y dice la fe y la paciencia. Ahora, ¿cuántos tienen fe? ¿Y en base a qué decide creer? ¿Cuál es su fe? ¿Qué tipo de fe es la que tenemos? Pero ¿y paciencia? ¿Cuántos tienen paciencia? ¿Cuántos son pacientes? ¿Cuántos no se exasperan, no se irritan, saben confiar, saben esperar? Porque la fe y la paciencia, hermanos, son absolutamente necesarias para poder alcanzar las promesas de Dios. Si no tenemos fe y paciencia en lo que Dios ha dicho y en lo que Él ha establecido, no vamos a alcanzar las promesas de Dios, no vamos a llegar a ningún lado, porque en el camino habremos desistido y habremos decidido voluntariamente dejar de creer, darle lugar a la duda y entonces no alcanzar ni obtener lo que Dios nos prometió un día. Así que la fe y la paciencia son siempre necesarios a lo largo de nuestra vida cristiana, pero también siempre la fe y la paciencia, y escuche bien, son atacados por un alma inconstante, dubitativa y gustosa de los placeres y deleites del pasado y del hoy, de una vida sin esfuerzo, sin compromiso. Son atacados por estas cosas antes que gozarse en la esperanza de un mañana mejor. Por eso es que muchas veces encontramos creyentes, cristianos, anclados a un recuerdo del pasado, pensando que el ayer fue mejor que el mañana que Dios tiene para nosotros. Y cuando eso ocurre, entonces dejamos de alcanzar y de obtener lo que Dios nos ha prometido. Un ejemplo muy claro, hermanos. La mayoría de nosotros en este lugar somos inmigrantes en España. Y como personas no naturales de España, muchas veces vivimos anclados al recuerdo de un país en el que ya no estamos. De una nación que aunque es nuestra por nacimiento, ya no lo es por adopción, porque ahora vivimos en este país. Y viviendo anclados en el pasado, en el hoy vivimos como en el pasado. Las mismas cosas, las mismas costumbres, el mismo lenguaje, el mismo estilo de vida. Y no decidimos no solamente no contextualizarnos al nuevo contexto en el que estamos, que es el de la nación española, sino que también en el Señor, cuando vivimos anclados en el pasado, decidimos no adquirir la naturaleza de Cristo, no adquirir la identidad de hijos de Dios, no adquirir la ciudadanía de los cielos. Y al no hacerlo, nos perdemos del mañana mejor y nos perdemos del cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. No sé si usted alguna vez lo pensó, pero es una realidad. Esa es una verdad que no podemos tapar con las manos, ni los pies, ni con nada, porque hay verdades que son extremadamente firmes, grandes, y no podemos ocultar en nuestra vida. Así que cuando nuestra vida, cuando nuestra alma inconstante decide complacer más en el hoy, en el ayer, que en lo que mañana Dios nos va a dar,
entonces nos vamos a perder de lo que Dios ya ha dicho que va a hacer con nosotros. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren vivir el plan de Dios? ¿Usted quiere vivir el plan de Dios? ¿Cuántos quieren negarse a sí mismo? Sí, voy a usar que este ya está fallando. ¿Cuántos quieren negarse a sí mismos? ¿Cuántos quieren privar al alma de los deseos mundanos, de los deseos de esta vida? Ahí ya no hay amén. Pero me gusta su sinceridad, iglesia. Es mejor ser sincero que vivir un engaño. Si queremos alcanzar el mañana mejor que Dios tiene, el futuro mejor, el porvenir bueno, debemos aprender a negarnos a nosotros mismos. Debemos aprender a privar al alma de los deseos que son contrarios a la vida del Espíritu. Porque mire, esto le ocurrió a un pueblo del que aprendemos mucho sin lugar a dudas. Ese pueblo es el pueblo de Israel. La historia bíblica en cuanto a la nación de Israel arroja demasiadas enseñanzas por lo mal que hicieron muchas cosas. Y de esas enseñanzas hoy usted y yo debemos extraer cosas que van a bendecir nuestra vida. Por ejemplo, en el libro de Números, en los capítulos 13 y 14, la Biblia nos relata la comisión de Moisés para ir a explorar la tierra prometida. ¿Usted se acuerda? Dios ordena a Moisés que comisione a personas para ir a explorar la tierra prometida. Ellos están casi que a las puertas de obtener el lugar que Dios había prometido desde Abraham. Y Moisés lo hace. Moisés comisiona a la tierra prometida a los 12 espías. Abra su Biblia en el libro de Números, o si no lo puede leer en pantalla, capítulo 13. Vamos a ir saltando por algunos versículos para poder entrar en este contexto bíblico. Así que dice Números capítulo 13, versículo 1 y 2, por ejemplo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a ¿quiénes? A los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Ahora vamos al versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Neguev y subid al monte. Y ahí describe todo lo que él les pide, que miren el fruto, si son gente armada, si no son gente armada, si son gente fuerte, si no. Pero vamos al versículo 25 para no usar mucho tiempo en esto. Dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron del fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: fíjese, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Quédese con este detalle: no podemos subir nosotros contra ellos, porque son más fuertes que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. ¿De qué cosa hablaron mal? De la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas
y así les parecimos a ellos. Ahora, vamos rápidamente al capítulo 14, ya no lo voy a molestar más. 14, 1 al 4 y luego del 6 al 9 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y ahora fíjese, y se quejaron contra Moisés y Aarón, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Ellos están mirando al pasado y mirando el presente y están despreciando el futuro. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y ahora el versículo 6 dice: y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor, no lo temáis. Amén. Mire, eso es en resumen, porque habría que leer un poco más estos capítulos para seguir entrando en todo el contexto. Pero como conocemos la historia del pueblo de Israel, esta historia es fascinante, por lo que más nos vale aprender de ella las lecciones que hoy vamos a estar viendo a través de esta predicación. Y en todo lo relativo a esta historia hay cosas que no podemos pasar por alto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, número 1, el pueblo de Israel caminaba bajo la promesa de Dios a Abraham de darles una tierra prometida. ¿Usted lo recuerda? La promesa de Dios a Abraham fue: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Fue la promesa de Dios. Luego sigue relatando Génesis 12, la promesa de Dios a Abraham, pero esa es la base de la promesa del llamamiento que Él le hace de ir a una tierra, a un lugar que Dios les va a entregar. Se levantaría de él toda una nación y les entregaría un territorio para poder vivir. Así que ellos caminan sobre la promesa que Dios le hizo a Abraham de que les iba a dar una tierra por heredad. Así que no podemos olvidar ese detalle. ¿Cuántos de aquí tienen promesas de Dios? Usted tiene promesas de Dios y usted camina en la promesa de Dios. Usted camina en lo que Dios le ha dicho o decidió ya dejarlo guardado en el baúl de los recuerdos y perder la esperanza de que Dios va a cumplir lo que un día le dijo. Es importante que lo tengamos en cuenta. Número 2, en el transcurso del tiempo y hasta el cumplimiento de la promesa, el pueblo de Israel tuvo que vivir el proceso de Egipto. Acuérdese, estuvieron cautivos un par de siglos allí en Egipto, donde fueron esclavizados, donde fueron desmoralizados, donde Faraón puso sobre ellos trabajos forzosos, donde los afligió en gran manera y donde lastimosamente Faraón logró influir en su alma, porque en este pasaje que hemos leído vemos cómo la influencia de Egipto, el pasado todavía estaba sobre ellos. Tuvieron que sufrir o vivir el proceso de Egipto. Ahora, hermanos, hay procesos que usted y yo tenemos que vivir, porque en esos procesos se va a ver de qué estamos hechos. En esos procesos se va a ver en base a qué vivimos esta vida, dónde está nuestra confianza y dónde está nuestra esperanza. Ahora llámale al proceso como usted quiera: escasez, enfermedad, problemas conyugales, familiares, problemas con los hijos, sociales, laborales. Llámele a su proceso como quiera, pero hay procesos que cuando vienen de parte de Dios tenemos que vivirlos y tenemos que superarlos, porque si no, no vamos a alcanzar el objetivo que Dios se ha trazado con nosotros. Así que
Dígale al que tiene a su lado, si quiere hacerlo, tienes que vivir tu proceso. Pero también tienes que superarlo. Número 3. Dios libró por mano de Moisés al pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto y los condujo por el desierto para cumplir su promesa, dejándoles Dios ver sus prodigios, señales y maravillas. Y aquí sí que me quiero detener. No solamente Dios les mostró a todo un pueblo su grandeza y su poder en Egipto, en la esclavitud, le mostró las plagas, le mostró las plagas, le dejó ver el poderío que él tenía por encima de las creencias y por encima de la idolatría, por encima de los dioses de Egipto. El Señor grande y fuerte, todopoderoso, dejó ver a todo su pueblo, a toda la nación de Israel, sus prodigios, sus señales y sus maravillas. ¿Lo recuerda? ¿Recuerda todo lo que Dios hizo? La plaga de la langosta, de las moscas, de las ranas, el granizo, el agua convertida en sangre, la muerte de los primogénitos y etcétera. Dios les mostró quién era el Dios de Abraham. Recuerde, el Dios de Abraham, porque a él fue a quien Dios le hizo la promesa. Así que, número 4, en el desierto, una vez que Dios los saca del cautiverio, y aquí tal vez estamos todos nosotros o muchos de nosotros ya fuera del cautiverio porque estamos en Cristo. En el desierto, el pueblo de Israel no quiso esforzarse y dudaron de la palabra de Dios. No solamente el Señor les mostró sus maravillas en Egipto, sino que también en el desierto les trajo el maná, les trajo las codornices, hizo brotar agua ¿de dónde? De la peña, abrió el mar para que cruzaran en seco. Dios siguió mostrándose en el proceso a su pueblo, siguió mostrando a ellos que Él estaba con el pueblo, que Él estaba con ellos. Vieron la nube de día y la columna de fuego de noche, pero aún así el pueblo no quiso esforzarse y dudaron de la palabra de Dios. Ahora, ¿usted ha dudado alguna vez de lo que Dios le ha prometido? Y sea sincero con usted mismo. ¿Ha dudado alguna vez de lo que Dios le ha dicho? Cuando usted en su tiempo personal, devocional, de oración, de lectura de la palabra de Dios, Dios le ha dado una palabra rema. El Espíritu Santo ha traído convicción a su vida sobre lo que Dios te está hablando. ¿Has dudado de lo que Dios te ha dicho? Porque es peligrosísimo dudar de las promesas de Dios. Porque si dudamos no vamos a alcanzar. Pero el pueblo de Israel dudó de lo que Dios le había dicho, de lo que Dios les había dicho. En quinto lugar, la duda los llevó a añorar y desear tiempos pasados de esclavitud. En el libro del Éxodo encontramos, por ejemplo, que ellos añoran la comida de Egipto. Las cebollas, los puerros, los ajos, añoran la comida de la esclavitud. Dios les está dando el maná, ellos están viendo las maravillas, pero el pueblo en su corazón, porque su alma gobierna, está añorando el pasado, está añorando la esclavitud. Ahora yo quiero lanzarle hoy una pregunta que lo tiene que llevar a una introspección, a una reflexión personal. ¿Cuántos de ustedes hoy, habiendo visto el mover de Dios, las maravillas, los milagros que Dios hace a menudo en esta iglesia, en este lugar, cuántos de ustedes, de nosotros, habiendo visto lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, todavía pueden estar viviendo anclados en el pasado, deseando vivir la vida pasada antes que la vida que Dios ofrece? Es importante que lo reflexionemos y que lo entendemos, porque la duda al pueblo de Israel los llevó a añorar y a desear tiempos pasados que en nada fueron buenos. ¿O está bien y es bueno ser esclavo? ¿Verdad que no? ¿A quién le gusta y puede levantarse y decir, no, yo nací para ser esclavo y que me flagelen y me azoten y me maltraten? Y nadie. Porque Dios no nos llamó a sufrir. Él nos llamó a creer. Habrán procesos, habían dificultades,
pero Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero hay procesos que debemos superar, que debemos vivir, que debemos superar, y el pasado debe quedar atrás. En último lugar, antes del cumplimiento de la promesa de Dios, antes del cumplimiento de la promesa de la tierra prometida, lo leímos ya en Números 13 y 14, Dios ordenó a Moisés que fueran a reconocer la tierra prometida. Y ahora vamos a ver lo que ocurre en este contexto que hemos leído antes. De estos 12 espías, usted sabe que 10 de ellos volvieron con una mala perspectiva de vida. Volvieron trayendo una mala noticia a todos sus hermanos, a todo el pueblo, a toda la nación. Volvieron quejándose de la tierra prometida. Quejándose de la tierra prometida. No era una tierra cualquiera. Era la tierra que Dios les había prometido. Volvieron quejándose y se dejaron llevar por lo que a simple vista estaban viendo, estaban mirando. Y eso ocurre muy a menudo en el hoy, en el presente. Miramos la dificultad, miramos el problema y olvidamos quién es el Dios en el que creemos y que nos ha conducido hasta este momento. Ellos vieron la tierra, vieron gigantes, vieron que eran fuertes, que eran un montón de cosas, pero olvidaron que Dios había abierto el Mar Rojo, que había descendido a las 10 plagas, que les había dado maná, que había abierto la peña. Olvidaron, se quejaron de la tierra que Dios les había prometido. Estos 10. Pero luego hubieron otros 2 que tuvieron una perspectiva diferente, Josué y Caleb. Usted lo sabe muy bien porque sé que es un buen lector de la palabra de Dios. Josué y Caleb vinieron trayendo buenas noticias, otro punto de vista. Su perspectiva de vida fue diferente a la de los otros 10, sus hermanos, su propio pueblo, su propia sangre. ¿Alguna vez el enemigo te ha hecho creer que no hay futuro para ti? ¿Alguna vez a causa de la dificultad y de los problemas, el enemigo o tu alma misma te ha hecho creer que no vas a llegar a ningún lado, que no vas a alcanzar nada, que lo que Dios te ha prometido no va a ocurrir? Y es más, ¿alguna vez has sido instrumento para robarle a otro la fe diciéndole que no va a llegar a ningún lado, que no va a alcanzar, que es muy difícil, que no se siga esforzando? Porque a veces caemos en eso y el enemigo se frota las manos cuando haya a un hijo de Dios que duda de lo que Dios dice. Porque que un incrédulo no crea, bueno, es incrédulo, pero que un hijo de Dios que ha creído en Jesucristo, en el sacrificio en la cruz, que se supone que cree en la palabra y en las promesas de Dios, dude de lo que Dios ha dicho, es algo en extremo triste en nuestras vidas. Porque la consecuencia de no creer para el pueblo de Israel fue el no entrar en la tierra prometida. Dígale al que tiene a su lado con una sonrisa: por no creer, no entraron a la tierra prometida. Y si me puede sonreír, se lo agradezco, no se lo veo muy serio hoy. Pero escúcheme, esto es serio. La consecuencia de no creer fue no entrar a la tierra prometida. Fíjese en Números 14:20, se lo van a poner ahí en pantalla. Dice Dios: entonces el Señor dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, porque Moisés había intercedido por el pueblo. 21, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. La consecuencia de no haber creído a la promesa de Dios desde Abraham fue no entrar a la tierra prometida. Ahora, también hay un beneficio en los que sí decidieron creer a lo que Dios había dicho, y era el entrar en la tierra prometida. Sigue a continuación en el versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo.
Muchos, la mayoría, no creyeron, no obtuvieron la promesa. 2 creyeron, obtuvieron la promesa. Pero aquí es necesario que abramos un paréntesis y entendamos la magnitud de lo que ha ocurrido en este momento. Según Éxodo 12:37, los que salieron de Egipto fueron 600,000 personas, sin contar a los niños ni numeroso pueblo que se juntaron a ellos. Ahí lo dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Quiero que entendamos esto. 599,998 personas no entraron a la tierra prometida y 2 entraron a la tierra prometida. Aquí habremos más o menos, ahí veo algunas sillas vacías, hay 180 sillas, pues unas 170 o 60 personas. ¿Cuántos de nosotros tenemos la seguridad en el corazón de que vamos a alcanzar nuestra tierra prometida? Debe ser así. Debemos tener una firme convicción y una firme confianza de que nos iremos con nuestro Señor a las moradas eternas. Pero sé que ustedes, al igual que yo, que todos nosotros tenemos procesos de vida. Tenemos dificultades, tribulaciones, un alma que siempre va a querer tirarnos por los suelos. Pero si aprendemos a vivir los procesos, a sufrirlos cuando toca sufrirlos y alegrarnos cuando toca alegrarnos, hermanos, vamos a alcanzar las promesas de Dios en nuestra vida. Porque Dios no nos trajo ni de Latinoamérica, ni nos trajo al Señor para perder el tiempo, ni para creer vanamente, ni para nada de eso. Él nos trajo porque quiso hacernos reyes y sacerdotes. Él nos trajo, Él envió a Cristo para morir en aquella cruz, darnos la vida eterna, pero también una plenitud de vida en esta tierra, que es la que muchas veces nos perdemos de vivir por no creer a lo que Dios ha dicho en su palabra. 600,000 salieron. Los historiadores dicen y los teólogos que, bueno, contando los niños y el numeroso pueblo, fueron alrededor de 2 millones de personas. Pero como siempre digo, hablamos, predicamos y enseñamos lo que la Biblia dice siempre, literal y textualmente. Así que nos vamos a quedar con la cifra de 600,000 personas. Pero 599,998 personas se quedaron sin obtener la promesa de Dios porque no creyeron a lo que Dios le había dicho. Ahora yo quiero ser de aquellos 2 que alcanzaron la tierra prometida. ¿Alguien quiere ser como Josué y Caleb, que alcanzó la tierra prometida? Sí, pues necesitamos creer sin dudar a lo que Dios ha dicho en su palabra. Fíjese que el pueblo de Israel no solamente dudó de la promesa de Dios a Abraham, sino que también se quejaron y murmuraron contra Dios. Pero además hablaron mal de la tierra prometida y se rebelaron contra él. Fueron muchas cosas las que ocurrieron en esa historia que hemos leído. Y se quedaron sin entrar a la tierra prometida porque dudaron, se quejaron, murmuraron, hablaron mal de la tierra y se rebelaron contra Dios. Es como cuando los que no somos nacidos en España hablamos mal de España y maldecimos España y soltamos con nuestras palabras cosas que no van a traer bendición, y lo que no nos damos cuenta es que nosotros mismos nos estamos maldiciendo con lo que estamos diciendo, y por eso no hay progreso, por eso no hay un futuro mejor, por eso no hay una prosperidad de vida, por eso la escasez, por eso tantas cosas, porque nos hemos encargado de ser igual que el pueblo de Israel. Ahora eso aplíquelo a su trabajo, a su sueldo, a su familia, a sus hijos, donde quiera. Cuando hablamos lo que Dios no nos ha llamado a hablar, estamos soltando malas palabras, maldición sobre el lugar o sobre lo que Dios quiere entregarnos para bendecir nuestra vida. Mire por un momento la secuencia del camino de la desgracia para no obtener la promesa. Número 1, dudaron. Y el que duda, semejante es ¿a qué? A las olas del mar, ¿verdad? Que va y viene, que va y viene. No está aquí y no está allá. Como el cantante, no soy de aquí ni soy de allá.
va y viene, no puede establecerse, no puede echar raíces en un solo lugar, no puede florecer y no puede fructificar, porque la duda lo lleva un día a creer y otro día a no creer. Por lo tanto, se queda sin la bendición. Número 2, se quejaron. Oiga, si hay algo que Dios detesta mucho a la luz de las Escrituras, es la queja y la murmuración, que es la tercera cosa que hacen. Quejarnos y murmurarnos. ¿Cómo vamos a quejarnos y a murmurar del Dios en el que creemos y a murmurar y quejarnos de las promesas de Dios? Es como si nos quejamos de la cruz y murmuramos de Cristo y decidimos no creer y dudar y darle la espalda. Oiga, nos vamos a quedar sin las moradas eternas, pero a eso no nos llamó el Señor, ¿verdad? ¿Nos llamó a qué? A ser instrumentos de honra en esta tierra, a ser vasijas de honra en esta tierra, a ser personas de bien, a ser hijos, hermanos, hijos suyos. Y el Hijo busca agradar el corazón del Padre. Lo necesitamos entender. Pero sigamos mirando la secuencia del camino de la desgracia. Número 4, maldijeron la tierra prometida, hablaron mal de ella, decidieron proferir palabras que no eran las que Dios les había dicho, que era una tierra que fluía ¿qué? Leche y miel. Una tierra bendecida, una tierra próspera, una tierra buena, pero ellos decidieron hablar mal de la tierra. Número 5, se rebelaron contra Dios. Se rebelaron contra el Señor y ya sabemos que como pecado de adivinación es la rebeldía. Así que cuidado, hermanos, porque hay una secuencia, hay un camino hacia la desgracia, hacia el no obtener las promesas de Dios en nuestra vida. Pero a mí algo que me llamó la atención es lo sexto que le voy a decir, y es que se sublevaron contra las autoridades que Dios les había establecido, Moisés y Aarón. Pues Números 14:4 dice: y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Terrible. Diga conmigo, terrible. Terrible. Extremadamente terrible. Porque si seguimos leyendo tanto aquí como en Éxodo y en Deuteronomio, nos damos cuenta que Dios les lanza una exhortación a través de Moisés y les dice: no se han rebelado contra ti, sino contra mí se han rebelado. Se sublevaron, decidieron rebelarse en su corazón y mire, y hacer lo que muchas veces el ser humano hace cuando no le gusta lo que le toca vivir. Arman un grupo, empiezan el cuchicheo, la crítica, la murmuración, el chisme, y entonces, ¿por qué no te pones tú? ¿Y tú por qué no lo haces? Tú que eres mejor que Moisés, tú que eres mejor que Aarón. Oye, ¿por qué no nos juntamos y convencemos a los otros y hacemos lo que a nosotros nos parece en vez de hacer lo que Dios ha dicho? Hermano, cuidado. Cuidado con usted mismo, por supuesto. Cuidado a quién le presta sus oídos. Cuidado con su entorno, con su contexto social, con sus amistades. Cuidado con el que maldice su vida con la queja, la crítica y la murmuración, porque lo puede llevar a no obtener las promesas de Dios. Así que examine bien lo que entra por sus oídos, pero también lo que sale por nuestras bocas. Examinémoslo para no quedarnos sin alcanzar las promesas de Dios. Dios es Dios. Él ha establecido un orden, Él ha establecido unos principios y Él nos ha dejado su palabra para que la vivamos por la fe y no para que la razonemos para luego después creer. Si Dios promete algo, Él lo va a hacer. Si Dios ha dicho que Cristo está preparándonos moradas eternas, es porque así lo está haciendo. Y volverá, por supuesto que volverá. Ahora hallará fe en la tierra cuando el Señor vuelva. Hallará siervos vigilantes al cual cuando su Señor vuelva los halle velando. Esa es la pregunta que quiero hacernos, porque el contexto de Hebreos, como empezamos, es un contexto que habla también de la venida del Señor. Salgamos del camino de la desgracia si es que por un poquito hemos decidido poner un pie en él. Aparte la queja de su boca. Apartemos la queja, la crítica y la murmuración. Tal vez un padre o una madre habló mal de sus hijos.
y lo maldijo. Eres un bueno para nada, nunca vas a llegar a nada. Eres igual que tu padre, eres igual que tu madre. Si sigues así no vas a alcanzar nunca nada en la vida, eres un inútil. No podemos hablar mal de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y no solo a los hijos, a su esposa, a su esposo, su trabajo. Este trabajo que tengo, ojalá tuviera otro. Este sueldo, miserable sueldo. Hermanos, si maldecimos aquello con lo que Dios nos está bendiciendo, no va a florecer. No va a florecer. Y cuando entendemos este principio de el bendecir con nuestras palabras y con nuestra boca, cuando entendemos que Dios por la palabra creó todo y que nosotros, conforme a lo que hablemos, así será lo que recibamos en la vida, cuando entendemos eso, la vida cambia. Porque empezaremos a bendecir, empezaremos a hablar bien de lo que Dios nos ha dado. Sea mucho o sea un poco menos, porque siempre es lo suficiente. Sea mucho o sea un poco menos, cuando aprendemos a bendecir lo que Dios nos ha dado y con lo que Dios nos está bendiciendo, nuestra vida cambia. Así que quiero dejarte una tarea, y es que en tu vida personal puedas reflexionar y meditar sobre qué estás haciendo o qué estás hablando en la vida que Dios te ha llamado a vivir. Cuando hablamos mal o bien, sí o sí se va a cumplir lo que dice Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que sale, que hablen los hombres, de ellas darán cuenta. ¿Cuándo? En el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. ¿Será acaso importante lo que hablamos? ¿Será acaso importante creer y no dudar lo que Dios ha dicho? Porque la duda los llevó a la queja, los llevó a la murmuración, los llevó a maldecir, los llevó a rebelarse y los llevó a sublevarse. El dudar, el no creer lo que Dios les había dicho. No podemos, hermanos, ser personas que no creen en lo que Dios ha dicho, porque lo que Dios dice se cumple, se cumple. Dígale al que tiene a su lado, lo que Dios dice se cumple, pero dígaselo con convicción. Tanto es así que 2 Corintios 1:20 dice, hablando de Cristo, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Oiga, ¿o dice acaso todas las promesas de Dios son en el sí y no? No, son sí, porque lo que Dios dice lo cumple, y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Si Dios ha hablado bien de ti, si Dios ha traído promesas a tu vida y tú las crees, Él las va a cumplir. Él las va a cumplir. Si Dios te ha dado palabra rema, si Dios ha traído aliento a tu alma, a tu espíritu, a través de su palabra, no lo dudes, créelo. Créelo, porque el que va adelante no es cualquiera. El que va adelante es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, al que se le sujetan tronos, principados y potestades. El que abre puertas que ninguno puede cerrar y el que cierra puertas que ninguno puede abrir. Ese es el Dios en el que creemos. Pero necesitamos creer y no dudar, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por eso leímos en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No podemos perder la confianza que tenemos depositada en Cristo, en sus promesas, en su palabra. No podemos. Aunque el camino se torne largo, aunque hayan subidas y luego bajadas antes de llegar a la llanura del equilibrio en nuestra vida, aunque hayan dificultades y tribulaciones, enfermedades o escasez, no podemos perder la confianza en lo que Dios ha dicho. Y ya no solamente para adquirir algo terrenal, que también Dios nos quiere bendecir con cosas terrenales, sino para llegar a las moradas eternas. Porque Él dice, no pierdan su confianza, que tienen grande galardón. Pero aquí entra en juego la paciencia y la fe.
porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Estoy en el 36, chicos. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Usted tiene fe. Usted tiene paciencia. Usted quiere hacer la voluntad de Dios. Usted quiere negarse a sí mismo o a sí misma. Sí, no pierdas tu confianza en aquel que prometió y hará. Mantente creyendo, sé paciente, pero sobre todo, haz la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios aunque te cueste sudor y lágrimas. Aunque la voluntad de Dios implique romper relaciones, dejar costumbres, hábitos o personas, aunque te implique eso, haz la voluntad de Dios. Necesitamos aprender a orar y a desear lo que Cristo deseaba y cuando decía: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Hermanos, lamentablemente muchas veces queremos el reino pero no la voluntad. Queremos el reino con sus añadiduras, con sus promesas, con sus cosas buenas, pero no queremos hacer la voluntad del Padre. Así que tenemos que reflexionar sobre esto, porque Dios dice que debemos ser pacientes para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Obtengamos la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Pero escucha lo que dice Hebreos 10:37. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Si no hay fe y paciencia, no hay confianza. Y si no hay confianza, entonces empezaremos a recular. Y a recular y a recular. Porque el alma nos habrá ganado. Porque los deseos del alma y los deseos de la carne nos habrán ganado. Porque no habremos querido someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Pero como yo creo que aquí hay una iglesia que cree y que confía, que tiene fe en lo que Dios ha dicho, que tiene fe en sus promesas, que es paciente y sobre todo que quiere hacer la voluntad del Padre. Hay una iglesia aquí así. ¿Acaso hay hijos de Dios aquí que se pueden levantar en su corazón y decir: Señor, yo te creo, Señor, yo creo que tú eres mi Dios, que tú eres mi hacedor, que tú eres la fortaleza de mi alma, que tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones, que tú eres mi refugio? Yo creo lo que tú has dicho, que cuando alguien enferma no corremos como pollos sin cabeza a los médicos, sino que lo primero que hacemos es decir: yo creo en un Dios que sana, y oro, creyendo en que Dios lo hace. Ahora, Dios tiene todo el poder, pero no siempre hace las cosas cuando nosotros queremos. Luego, si hay que ir al médico, hay que ir, porque a lo mejor se quiere glorificar allí. Sea como sea, Dios siempre busca la gloria, siempre busca glorificarse. ¿Hay alguien aquí que le crea a Dios? ¿Hay alguien aquí que crea lo que Dios ha dicho? Sí. Si es así, ponte de pie conmigo ahí en tu lugar. Porque mira, hay más promesas de Dios para tu vida y para mi vida. Y si el grupo de alabanza puede pasar completo, por favor. Si hay más promesas de parte de Dios para nuestra vida, lo encontramos en el Salmo 34, versículo 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Cuántos miran al Señor? ¿Cuántos tienen los ojos y la mirada puesta en Cristo? Sí. Esta es promesa de Dios para tu vida, iglesia. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. No fueron avergonzados. Así que dile al que tienes a tu lado: Dios no te va a dejar avergonzar. Dios no te va a avergonzar. Él no te va a avergonzar. Sus rostros no fueron avergonzados. Mire, yo sé que aquí hay personas que han sufrido por el nombre de Cristo. Yo sé que hay personas que han sufrido el vituperio y el menosprecio por proclamar su fe en Cristo. Yo sé que hay personas que han sufrido internamente porque han decidido doblegar el alma, los deseos del alma y de la carne, con tal de ganar a Cristo. Hermanos, Dios no avergüenza. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Así que hay esperanza
para tu vida y para mi vida, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Eso sí, cuando decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo voy a tener fe. Yo voy a tener paciencia. Yo voy a creer en lo que tú has dicho de mí, de mi casa, de mi familia. Yo voy a mantenerme creyendo hasta el final de mis días, porque el que lo ha dicho no es cualquiera, sino el Dios Todopoderoso en quien hemos decidido creer. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso?